Una de las preguntas más frecuentes que siempre nos hacen es ¿dónde inició la Iglesia de Cristo? Bueno, la Iglesia de Cristo no nació en 1900 o 1800 o 1952. No, la Iglesia de Cristo aparece en la Biblia. En el libro de Hechos capítulo 1 miramos cómo inició la Iglesia, prácticamente en el año 33, después que el Señor Jesucristo dejó una promesa en el capítulo 1, versículo 8, acerca del reino. El reino iba a venir con poder, dice el texto bíblico. En el versículo 10 y 11 el Señor Jesucristo asciende a los cielos y en Hechos capítulo 2 se cumple la promesa. Viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, comienzan a hablar en lenguas las maravillas de Dios en la fiesta de Pentecostés. El apóstol Pedro, si usted se da cuenta en Hechos capítulo 2, versículo 14, se pone en pie y empieza a explicar por qué razón estos hombres están hablando en otras lenguas las maravillas de Dios, en otros idiomas. Y miramos más adelante en el versículo 22 que empieza a hablar acerca de Jesucristo como profeta probado, y también les acusa a los judíos que ellos fueron los que prendieron y mataron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el versículo 24 dice, al cual Dios levantó. Más adelante sigue el apóstol Pedro hablando de la resurrección de Cristo. En versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es decir, los apóstoles fueron testigos de la resurrección. Ahora, el poder de Dios se manifestó en el día de Pentecostés, lo dice el versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, hablando acerca de las maravillas, pero también acerca del Evangelio. Entonces se presenta esta verdad en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ellos escucharon este Evangelio, esta enseñanza acerca de Jesús, que Él es el Señor y que Él es el Cristo. Al oír esto, estos judíos en el día de Pentecostés, dice el texto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque ellos estaban al frente, ellos fueron los que hablaron en lenguas. Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos recibieron una respuesta de parte de los apóstoles. Y lo que sucedió enseguida es, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y dice el texto, se añadieron, aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Así inició la iglesia, con la predicación del Evangelio, con la predicación que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, con este Evangelio, que Jesucristo es el Señor y es el Cristo. Así que la iglesia empezó así, hermanos. Es el conjunto de personas que escucharon el Evangelio, se arrepintieron de sus pecados y también se bautizaron. Se bautizaron, hermanos, y ese es el grupo de hermanos llamado la iglesia. Que Dios les bendiga.